Somos XLLDM, somos legiones, nunca pararemos de desenmascarar a la secta La Luz del Mundo. El cambio radical a la doctrina de LLDM por Nason Joaquín García. Primera parte, no pudiendo levantarse inmediatamente aquel 8 de diciembre de 2014, una nueva estrategia tenía que surgir. Después de que en varias ocasiones le tocará presidir la Santa Cena, todavía en el tiempo de Samuel Joaquín, dándole la oportunidad de mentalizar a los miembros de La Luz del Mundo, quien fuera el único de los hijos de Samuel Joaquín para presidir dicha reunión. En el intento de manipulación psicológica, crea por medio de su canal Berea USA, una imagen estilo cómica de la mitad de la cara de Samuel Joaquín y la otra mitad de su propia cara. Nason llevó a cabo dicho propósito. Pero ahí no comenzaba su deseo de ser el gran continuador, no. Tenía en la mira a sus familiares que quisieran ostentar el puesto y a la misma vez utilizaba a sus ministros seguidores de USA para dañar la imagen de sus propios familiares. Fue así el caso de su hermano Benjamín, gran candidato para el puesto, ya que era muy querido por ministros como por muchos miembros de la iglesia. No terminó ahí su trabajo, había otro personaje al que internamente Nason aborrecía mucho por su popularidad, sencillez y carisma por los miembros de la iglesia, siempre legal y abierto a la feligresía, contando en público sus errores, como también sus triunfos. Lleno de inspiración escribía para Dios y la elección, por medio de sus cantos, demostraba lo cerca que está de Dios. Su nombre es Abdiel Joaquín, hijo del hermano Benjamín Joaquín. Nason buscó de muchas formas para desprestigiar su trabajo, nunca haciendo este sentimiento público, sino utilizando sus trabajadores de Berea USA y ministros seguidores para hacerlo por él. Aquella mañana del 8 de diciembre del 2014, todos podrán recordar que en la sutil estrategia, se pararía Nason a anunciar la muerte de su padre, con las esperanzas de que la iglesia de inmediato aceptara su elección por medio de la imposición. Olvidó algo muy importante, su padre había dejado un legado muy grande y muy difícil de olvidar de inmediato y en vez de darlo por apóstol, prefirieron ponerse en consagración y lo dejaron hablando solo en el micrófono. Ese mismo día, pide al P. Leandro Ramírez, tome la sede central de Guadalajara en México por la tarde y enfatizará a la iglesia que no se preocupara porque ya había apóstol para la iglesia, llegando al grado de preguntar a toda la iglesia en repetidas ocasiones. Ya hay apóstol en la iglesia, ya hay apóstol en la iglesia, lo quieren conocer. Gritaba. Toda la iglesia le contestó a una sola voz. No. Así respondió toda la iglesia. Decepcionado por su intento fallido, terminó temprano esa consagración y se reúne con Nason y sus demás seguidores a planear de qué forma se convencería a la iglesia para que creyera en él. Claro, ahí ya había alguien experto en la manipulación psicológica, alguien con experiencia para introducir ideas a las mentes débiles para que acepten cualquier cosa que se les diga. Gilberto García. ¿Y quién es Gilberto García? Gilberto García es aquel hombre que salió a la defensa de Samuel Joaquín cuando lo acusaban de cargos de crímenes en México, pagando las cantidades de dinero necesarias a políticos y agentes policiales para callarlos. Pero, ¿qué era lo que ganaba García por defender? ¡Claro! Mejores puestos en la iglesia, lo que lo llevarían a mejor control de la misma. Este es el mismo que en repetidas ocasiones intentó tomar el lugar del apostolado, poco a poco se filtraba sus propósitos a la iglesia, mandando cartas a ministro y exigiendo que lo obedecieran a él y no a Samuel Joaquín. También, en repetidas ocasiones cuando se presentaba a inaugurar algún templo, pedía que los trompeteros llegaran al lugar e hicieron sonar las trompetas tras su llegada al templo. De estos eventos, muchos miembros y ministros son testigos de ello. Llegado el momento era y la iglesia ya se había preparado. ¿Cómo se había preparado? Cualquiera puede preguntar. Fácil, el método de tortura que usaban los soviéticos durante la Guerra Fría, para hacer que espías aceptaran su realidad y confesaran de sus delitos. Este método es cansar y desvelar a la víctima, llevarla a un momento en donde el cansancio y el desvelo predominen en la mente del sujeto y así, llevarlo a un nirvana o trance, donde puedan así aceptar todo lo que se les pida. Esa hora es llamada por escritores de las mismas torturas, la hora del diablo, pueden buscarla en cualquier libro de investigación.
La hora del diablo son las 3 de la mañana, ya que a esa hora el cerebro del humano termina el ciclo de un día y comienza el ciclo de uno nuevo. Esto solo pasa si la persona está previamente dormida a una hora regular, dígase a las 10 de la noche. Pero si la persona se ha mantenido cansada y desvelada por varios días, entonces al estar despierta a esa hora, el cerebro pelea completamente en contra de la consciente, para que la inconsciencia permita entrar en sueño al cerebro. ¿Te acuerdas, tú que estuviste ese día a las 2:45 de la mañana del día domingo 14 de diciembre del 2014? ¿Te recuerdas el cansancio y sueño insoportable que tenías a esa hora? ¿Te recuerdas que llegó un momento en el que ya no podías tener tus ojos abiertos y tu mente ya quería que todo terminara para que ya pudieras ir a descansar? En ese preciso momento se para el distingo Gilberto García a decirte las palabras que has esperado oír ya por días, ya en ese gran cansancio, ya en esa agonía de que todo termine. La hora ha llegado fueron sus primeras palabras. ¡Ah, qué alegría! ¡Ah, al fin! Así dijo tu mente cuando oyeron esas palabras. La hora ha sido llegada. Tenía un sueño y en el sueño veía al apóstol Samuel en sus vestiduras blancas y resplandeciente, lo demás del sueño, ya todos lo saben. Ahora, ¿cuántas veces ese día te hiciste estas preguntas? 1. ¿Quién tuvo ese sueño? 2. ¿Por qué no tomaron otros sueños? 3. De los miles de hermanos que mandaron sueños que el siguiente elegido era el hermano Abdiel Joaquín, ¿por qué no eligieron esos? 4. ¿Por qué desvelar a la iglesia y esperar hasta la hora del diablo 3 para contarnos ese sueño? 5. ¿Por qué no mandar a descansar a la iglesia y ya bien descansada en la dominical paso por el pasillo Nazón Joaquín y dejo que de una vez sin tantos rodeos Dios hiciera la obra en los hermanos? Todas esas preguntas no tienen respuesta más que una. No seas impío y apóstata, nunca cuestiones los designios de Dios. Pero si Dios fue el que hizo la obra, y Dios no tiene protocolo humano para hacer lo que le plazca, ¿por qué no hacerlo de una forma ordenada? Pero bueno, ese no era un plan de Dios, ese era un plan de Gilberto García y sus secuaces, que se llevaría a cabo en un futuro muy cercano, después del 14 de diciembre del 2014. Este relato continuará, somos XLLDM, somos legiones. Hasta la próxima.